¿Por qué no hay persecución para el pueblo de Dios? Hemos visto a lo largo de la historia que el pueblo de Dios ha sido perseguido. Y sabemos que en la parte final de la historia habrá persecución para todo aquel que esté en Cristo y esté haciendo la obra de Cristo. De eso vamos a hablar. Así que mi hermano, bienvenido, quédese con nosotros hasta el final y saquemos conclusiones de este tema tan importante para nosotros hoy. Es posible que esa pregunta se la haya hecho usted alguna vez. Y la respuesta está en la Biblia. ¿Por qué no ha habido persecución o no hay persecución para los hijos de Dios? Tengo aquí en la segunda carta a Timoteo un texto que le hemos leído en otros temas muy similares a este, pero que es muy importante que lo tengamos bien presente. Capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 12, que dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo. Pero ojo, no estamos hablando de aquellos que como monjes están mostrando una piedad y una vida pues como sin ningún afán. No. Estamos hablando de los que tienen a Cristo en su corazón y comparten el Evangelio. Y eso lo prueba aquí lo que dice Mateo. Mateo nos dice en el capítulo 5, el versículo 11, lo siguiente: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por mi causa. Y cuando hablamos de la causa de Cristo, estamos hablando de la predicación del Evangelio. Esa es la causa de Cristo. Y ese es precisamente el motivo por el que el Señor ha levantado su iglesia. La iglesia que exalta los 10 mandamientos. La iglesia que tiene un mensaje para el mundo en la parte final de la historia. Ahora, podríamos pensar en aquellos que tienen el síndrome de la persecución. Ven persecución por toda parte. En los movimientos del Papa, el papado de los Estados Unidos, sabemos que la profecía nos dice que de Estados Unidos, de la unión con el papado, van a venir problemas para el pueblo de Dios, y cualquier movimiento que hagan allí, ya viene la persecución, la ley dominical. No estamos sufriendo de eso. Pero sí estamos hablando de que eso va a llegar. Y por el hecho de que lo esté yo llamando persecución, no quiere decir que o va a venir pronto o que no va a venir. Eso llegará a su debido tiempo. Y ya vamos a ver cuál va a ser el detonante para que esto suceda. Hablemos un poquito de historia. Usted ve, y lo hemos dicho, que a lo largo del tiempo, todos los que han querido vivir siempre en armonía con la palabra de Dios y haciendo la obra de Dios, han tenido problemas. Todos los profetas, muchos de ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Los apóstoles murieron por causa de la palabra de Dios. Excepto Juan, todos fueron muertos violentamente. Pero quiero hablar de un ejemplo muy bonito para nosotros, y es el ejemplo del Señor Jesús. Tenemos en los evangelios que el Señor Jesús hizo algunas cosas en su niñez, y por ejemplo a los 12 años, él estaba en el templo discutiendo con los maestros de la época. Pero no encontramos nada de él de los 12 a los 30 años. Durante ese tiempo, ¿qué estuvo haciendo? No sabemos. Lo que tenemos nosotros los adventistas es la biografía que aparece en el Desao de todas las gentes de Elena White, donde ya habla de su juventud, de lo que él hacía, cómo trabajaba con José en el taller de carpintería,
pasó tiempo en meditación, estudiando la palabra, pasó preparándose. ¿Cuándo vemos que comenzó a tener problemas? Cuando inició su ministerio. Ahí comienza la persecución para el Señor. Y fueron 3 años largos de problemas, de que estuvieran siempre asediándolo. Los fariseos, los sacerdotes de la época buscando cómo encontrarle algún error. Y finalmente, ¿qué pasó? Pues finalmente lo llevaron hasta la cruz. Pero todo porque por su obra. Mi hermano y amigo, mientras nosotros estemos inactivos, no tendremos problemas. Mientras nuestra cristiandad sea una cristiandad sin compromiso, así como que sí, como que no, hasta dentro de nuestra familia, todos estarán muy contentos con nosotros. Cuando comienza a verse una transformación, un cambio de vida, cuando comencemos a amonestar con lo que hacemos a diario a los que nos rodean y comencemos a expresarles de viva voz la necesidad de que vayan a la palabra de Dios, comenzaremos a tener problemas. Y eso está claro en la Edad Media. Y los tendremos a la parte final de la historia, en esa parte final. Así que, ¿qué es lo que entonces debemos hacer? Levantarnos. Miren, hay aquí un caso bien particular en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a mirar este ejemplo acá. En Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 1 la preparación. El Señor aquí se nos dice que Él se fue, los bendice, que es en Jerusalén. ¿Qué comienzan ellos a hacer? Preparación. Capítulo 1. Capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice qué estaban haciendo ellos y cómo reciben el poder. En el versículo 1 nos dice que estaban juntos y unánimes. 2 palabras muy diferentes. Porque podemos estar juntos, podemos congregarnos, cantar juntos, pero no estar unánimes. Aquí ellos no solo estaban juntos, sino que estaban unidos. Y reciben el Espíritu Santo. Si usted mira capítulo 2, capítulo 3, encuentra los primeros sermones, las primeras predicaciones, los discursos de Pedro, y pasa hasta el capítulo 4 y comienza a encontrar que hay problemas. Comienzan a hostigarlos, comienzan a presionarlos. Del capítulo 4 les voy a leer algunos textos y miren ustedes la importancia de esto. El versículo 7 dice: y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, escuchen esto. Aquí encontramos a Pedro, que estaba amedrentado tiempo atrás, cuando el Señor estaba siendo juzgado. Estaba lleno de temor. Aquí lo encontramos, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice y comienza a enfrentarse con ellos, ya no por la fuerza, ya no sacando su espada, esgrimiéndoles la palabra de Dios y quién era Jesús y por qué había ido hasta la cruz. Y el motivo que había sucedido, que ellos lo habían crucificado. Versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraron y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús, conocían la palabra, conocían el mensaje, y dice el texto que viendo la valentía de Pedro. Y yo recalco esto porque fíjense en lo que pasa cuando el Señor está allá en nosotros, cuando tenemos el poder de lo alto. No habrá cobardía. Pero no vamos a recibir ese poder en la indolencia. No vamos a recibir ese poder por equivocación. No, lo vamos a recibir porque hemos hecho la preparación. El versículo 17 dice lo siguiente: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémoslos. Miren, ¿vieron ustedes ahí, mis hermanos, la secuencia? Se preparan, reciben el poder, comienzan el trabajo, a predicar, a amonestar al pueblo, y vienen las amenazas. Y de ahí en adelante, en este libro, se relata una historia que se volverá a repetir. Persecución. Persecución por donde usted lo mire. Pablo, luego llega Pablo que era un perseguidor se convierte en perseguido, y ese es como vemos como el patrón, como que mientras estemos quietos, mientras no seamos oposición, es que mis hermanos, la iglesia no está haciendo oposición, la oposición es muy tibia, muy tenue, no hay una predicación con poder porque no tenemos el poder. No lo tenemos. Si el Espíritu Santo estuviera en el pueblo de Dios hoy, si el pueblo lo hubiera recibido, ¿ustedes creen que estaríamos discutiendo qué comer? Y estamos hablando con adventistas de tiempo, adventistas ya de años en la iglesia, y todavía preguntando si tomar Coca-Cola es malo, si es que el café verde es malo, porque es que dicen que es saludable. No estaríamos preguntando eso, mis hermanos. No estaríamos invitándolos a que vengan a congregarse. Hermanos, vengan por la tarde el sábado. Todos los templos en la mañana, después de las 10 en Colombia, están llenos. Después de las 10. Cuando desde las 8:30 estamos ya preparándonos para adorar al Señor por medio de los cantos. Pero cuando la mayoría comienza a llegar, ya ha pasado la alabanza. ¿Ustedes creen que si el Espíritu Santo estuviera dentro del pueblo en nosotros, nos tendrían que estar diciendo, vengan temprano, hermanitos, porque cantemos al Señor junticos? No. Muchos duermen hasta tarde. Les cuesta hasta el sábado levantarse de la cama. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que estaríamos discutiendo cómo vestirnos? Hombres y mujeres, llenos de vanidad. ¿Ustedes creen que las hermanitas van a estar pensando de qué color pintarse en las uñas, de las manos, de los pies, qué vestido ponerse, qué peinado hacerse? Yo no estoy diciendo que vamos a los templos desorganizados, no estoy diciendo seamos humildes, hermanos. La vanidad no está en el corazón de personas que tienen el Espíritu Santo. No estamos pensando en nuestro arreglo personal. El arreglo personal es importante, pero esa no es en lo que más tiempo deberíamos dedicar el sábado. Pero ¿cuántos hermanos y hermanitas pasan tiempo el sábado arreglándose, cómo me veo, mirándose enfrente a un espejo? Y parece insignificante, pero usted va va a ver a las hermanitas los sábados vestidas más o menos adecuadamente, pero a muchas de ellas no las vea usted en semana. No vaya a la casa porque las va a encontrar en trajes poco apropiados. Somos cristianos de apariencia. Eso, mis hermanos, es lo que hace que el enemigo esté tranquilo. No se preocupa porque no somos oposición para nadie. Créame. Si el Espíritu Santo estuviera en nosotros, no estaríamos discutiendo, criticando a otro, criticando la iglesia. Yo he venido compartiéndoles a ustedes ahora que la persecución no está de parte de los mundanos, está de parte de los mismos que decimos ser cristianos y creemos la verdad presente. Porque hay grupos de personas que solo andan viendo qué pasa en la iglesia, qué hacen, qué no hacen, para estar formando siempre esa controversia. Allí no está el Espíritu Santo. En la crítica no está el Espíritu Santo. Yo creo, mis hermanos, que esta es una obra individual que todos nosotros debemos hacer. Tú y yo debemos hacer ese trabajo.
de despojarnos de todo lo que impide que recibamos la lluvia temprana y estemos preparados para la lluvia tardía. Créanlo. Mis hermanos, tengo para terminar este tema, tengo un pensamiento de este libro, El conflicto de los siglos, que quiero compartirles, pero tengo para decirles dos cositas, mira, así sencillas. Las iglesias de provincia, de estos pueblos pequeños, son de alguna manera conservadoras. Son más se ve como somos pocos y de pronto hay personas que tienen ese estilo de vida conservador. Porque cuando hablamos de iglesias grandes, y yo estoy hablando de la iglesia adventista, yo no estoy hablando de iglesias evangélicas, de la iglesia adventista. Cuando vamos a iglesias grandes, iglesias que pasan ya de 200, 500, 1000 miembros, vemos muchas cosas que pasan desapercibidas. Y que muchos de los que llegan a esos templos, se congregan los sábados, que llegan a la adoración, no hacen diferencia. Que si usted va por primera vez a ese lugar, usted podría pensar que muchos de los que llegan allí son lo que conocemos en nuestra iglesia como visitas. Pero usted se quedaría maravillado cuando se dé cuenta que son miembros de iglesia, bautizados, hombres y mujeres bautizadas en la iglesia, pero que cuando usted los ve, así por su apariencia, va a pensar que son visitas. La historia de que es que lo de adentro, que es lo de adentro lo que importa y no lo de afuera, es una falsa idea diabólica. ¿Por qué? Porque lo que se es por dentro se refleja por fuera. Eso es inequívoco. No nos engañemos. ¿Qué quiero decirles? Redondeando esta idea. De estas iglesias conservadoras, pequeñas, donde se trata de cantar al Señor de la mejor manera, los hermanitos vienen de campo, se visten muy bien, son muy recatados. Cuando hay reuniones, congresos, y nos dicen, envíen a las hermanas las que más puedan. Entonces vamos a enviar las mujeres a esos congresos. Muchas veces llegan desanimadas, porque en esos congresos es donde se ve realmente en el grueso del pueblo la mundanalidad que hay. Alguien me preguntaba en estos días, ¿por qué los pastores no hablan frecuentemente de estos temas? Porque ellos nunca tocan estos temas de arreglo personal, hablan poco de alimentación, hablan poco de la música. ¿Por qué? Porque el problema, mis hermanos, es que la gran mayoría de ellos, no todos, no estoy generalizando, tienen esposas que todavía tienen la mundanalidad en ellas. Hijos que son desobedientes, hijos que no quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿cómo el pastor, cómo el anciano de la iglesia va a hablar de estas cosas, a amonestar al pueblo, a pedirle al pueblo que se consagre a Dios, cuando tiene ahí al frente su familia, que es una familia que tiene el mundo adentro? Que están en la iglesia, pero tienen el mundo adentro. Pasa como la mujer de Lot. Salió de Sodoma, pero se llevó a Sodoma. Así que, mis hermanos, esto es real. Por eso no hay problemas. Y no los tendremos entre tanto que sigamos en esta actitud. Quiero leerles el pensamiento que les había mencionado. Este capítulo está titulado La fe de los mártires. En la página 52 de este volumen dice lo siguiente. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia,
se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguía a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Revivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá. También el fuego de la persecución volverá a encenderse. Claro como el cristal, claro como el agua. Mis hermanos, así seguiremos por mucho tiempo sin ningún problema, siendo populares, siendo bien recibidos por los gobernantes, aceptados por el pueblo, porque no hacemos oposición. Levántese este pueblo, haga oposición y vendrá la persecución. Y Cristo no vendrá hasta que eso no pase. Porque debo decirles, cuando el Señor Jesucristo esté viniendo en las nubes del cielo, la iglesia estará pura. Será una iglesia, como dice Pablo en Efesios, sin mancha y sin arruga. No estará aferrada a posesiones terrenales. Habrá dejado casas, tierras, todas sus posesiones, porque ya estará desposeída de bienes de este mundo, lista para ser trasladada al reino de los cielos. Estarán en los montes, en las cárceles. Muchos habrán sido mártires y el Señor vendrá. ¿Y qué queremos nosotros? Que el Señor venga. Pero habrá un costo para esa venida. Estamos haciendo la preparación. Ese es mi llamado en este tema que he compartido con usted. Agradezco que se haya quedado hasta este punto. Invito para que nosotros, comenzando por este servidor, reflexionemos en qué estamos haciendo ahora. ¿Estamos haciendo los preparativos para recibir la lluvia temprana? No habrá lluvia tardía si antes no ha habido lluvia temprana. El Espíritu Santo llevándome a la victoria, a despojarme de todo aquello que impide que el Señor pueda derramar su poder en usted y en mí. Tenemos el mensaje, tenemos las verdades que predicarlas al mundo, pero no tenemos el poder. El poder solo vendrá cuando el Espíritu Santo esté haciendo en mí morada. Que Dios te bendiga, mi hermano. Los llevamos siempre en nuestras oraciones y quiero recordarles, nos espera un futuro glorioso, pero no habrá victoria sin sacrificio. Que Dios te bendiga, mi deseo.